Bueno, este es el segundo vídeo de la unidad 6, la función de relación. En el vídeo anterior hicimos una introducción a esta función de los seres humanos y luego estuvimos hablando de los órganos de los sentidos, del tacto, del gusto y del olfato. En este vídeo vamos a centrarnos en el sentido del oído y en el sentido de la vista. Vamos a comenzar con el sentido del oído. Entonces, los oídos son los órganos de la audición y del equilibrio. Con ellos se van a percibir sonidos y nos van a informar de la posición de la cabeza. Vamos a ver cómo funcionarían los oídos en esta animación. Bien. Cuando se oye un sonido, las ondas sonoras van a llegar al oído externo y por el conducto auditivo externo van a llegar al tímpano o membrana timpánica. Este tímpano va a vibrar y esa vibración que se genera por las ondas sonoras se transmite a través de una cadena de huesecillos. Esta cadena de huesecillos lo que van a hacer es amplificar ese movimiento y después van a transmitir ese movimiento al interior del órgano llamado caracol, donde hay un líquido que se va a mover y a su vez va a hacer que se exciten unas células sensitivas que hay en este órgano, que van a generar un impulso nervioso que se va a mandar por el conducto auditivo. En el caso del sentido del equilibrio, este se va a realizar de una manera similar por un movimiento de líquido en los canales semicirculares. Cuando esa información es interpretada por el cerebro, se va a generar la respuesta adecuada, en este caso descolgar el teléfono. Bueno, después de ver la animación vamos a continuar recordando las diferentes partes de la estructura del oído. El oído se separa en tres partes fundamentales: el oído externo, que está formado por las orejas; el conducto auditivo externo, donde hay pelos y se producen glándulas, y por medio de glándulas se produce cera, que lo que va a hacer es proteger al oído, y acaba en el tímpano. Después tenemos el oído medio, que está formado por la cadena de huesecillos, formada por tres huesos: el martillo, el yunque y el estribo, y también por la trompa de Eustaquio, que va a comunicar el oído con la zona de la boca y las fosas nasales. Y luego tenemos el oído interno, que está excavado en el hueso del cráneo, forma lo que se llama laberinto óseo, y dentro va a tener unos órganos membranosos en cuyo interior hay un líquido que se llama endolinfa. Se van a distinguir los canales semicirculares, que tienen que ver con el sentido del equilibrio, y la cóclea o caracol, que es el que va a registrar los sonidos, las vibraciones, y las va a transformar en impulsos nerviosos que van a salir por el nervio que va al cerebro. Bien, aquí podemos ver su funcionamiento. En esta parte tenemos la parte final del oído externo con el tímpano, la cadena de huesecillos y el caracol. En este caso vamos a hablar de cómo funciona la audición. Bueno, las ondas sonoras se van a recoger por la oreja y se van a dirigir por el conducto auditivo hasta el tímpano. El tímpano es una membrana y cuando le llegan las ondas sonoras va a vibrar. Ese movimiento, esa vibración va a ser amplificada por la cadena de huesecillos. En realidad la cadena de huesecillos es un amplificador de las vibraciones y van a transmitir a través del martillo, el yunque y el estribo esa vibración al líquido que hay interno en el caracol. Este líquido, que se llama endolinfa, va a moverse y va a estimular a los mecanorreceptores que están situados en las células de este caracol. Estos mecanorreceptores van a transformar esa vibración del líquido en un impulso nervioso y lo van a transmitir a través del nervio auditivo hacia el cerebro. Ya luego en el cerebro se elabora la sensación de lo que hemos oído. En el caso del funcionamiento del equilibrio, la parte del oído implicada con el equilibrio son los canales
circulares. Estos canales van a estar orientados en diferentes posiciones del espacio y en su interior van a contener también el líquido, la endolinfa. Cuando movemos la cabeza, ese líquido se va a desplazar y va a hacer que células que hay en el interior de los canales semicirculares capten ese movimiento y transformen ese movimiento en impulsos nerviosos que ya luego se envían al cerebro, y el cerebro es capaz de interpretar en qué posición está nuestro cuerpo. Vamos a ver ahora el sentido de la vista. Bien, en cuanto a la estructura del ojo, en primer lugar hay que hablar de los órganos anejos al ojo, que serían el párpado, las pestañas, las cejas y las glándulas lacrimales, que sobre todo van a participar en proteger al ojo, en mantenerlo siempre húmedo y en limpiarlo si hay algún tipo de sustancia que le pueda afectar. En cuanto a ya el globo ocular, este tiene forma esférica y está constituido fundamentalmente por tres capas. La más externa es la esclerótica y es una capa blanca y dura que va a dar forma al ojo. En la parte delantera de la esclerótica esta capa es transparente y se llama córnea. Después hay una capa que está por debajo, que es el coroides, que es una capa opaca. En la parte delantera, en lugar del coroides, tenemos el iris, que es un músculo pigmentado que está situado debajo de la córnea. La pupila es una apertura circular que hay en el centro de este músculo, el centro del iris. Y detrás del iris tenemos una lente transparente que se llama cristalino. En el espacio que hay entre el iris, entre la córnea y el cristalino, tenemos un líquido que es el humor acuoso. Y en la parte que hay detrás del cristalino tenemos el humor vítreo. En la parte interna del globo ocular estaría la última capa, que es la retina, que va a ser donde se van a localizar los receptores visuales. Y luego hay una capa que va a un epitelio transparente que va a recubrir toda la esclerótica y la córnea, que recibe el nombre de conjuntiva. En cuanto a los receptores, en cuanto al funcionamiento del ojo, ahí tenéis en este esquema cómo se produciría. Lo que va a suceder es que la luz va a atravesar la córnea, esta parte de la córnea aquí, y entra al ojo por la pupila. Cuando entra a través de la pupila va a llegar al cristalino, el cristalino va a enfocar correctamente esta imagen del objeto que se está observando en la retina, en la capa interna que hay dentro del ojo. Y en la retina, como hemos dicho, están los receptores fotosensibles, sensibles a la luz, y van a transformar ese estímulo en un impulso nervioso que ya llegará al cerebro por el nervio óptico, y ya en el cerebro se interpretarán esos impulsos y se producirá la sensación de lo que se está viendo. Vamos a ver un poquito con más detalle los fotorreceptores que hay en la retina. Bien, estos fotorreceptores van a tener pigmentos excitables por la luz. Cuando les llega la luz se excitan y luego generan un impulso nervioso. Hay dos tipos: los bastones, que tienen forma cilíndrica, como veis aquí, y son muy sensibles, que con muy poquita luz se van a excitar y permiten la visión en blanco y negro. Y luego tendremos por otro lado los conos, que tienen forma apuntada y necesitan más intensidad de luz. Estos son los que van a permitir la visión en colores. Hay receptores de luz de los conos para los distintos colores, para el rojo, para el azul y para el verde, y al combinarse se forman todos los colores que vemos. Cuando una persona tiene daltonismo, que es una enfermedad que le hace confundir los colores, es porque tiene un problema en estos conos, en los pigmentos de estos conos. Por ejemplo, los que tengan daltonismo aquí no verán un 29, ni aquí tampoco verán un 25. Bien, hemos visto en general cómo funciona el ojo, pero sí que hay que destacar dos procesos que cuando el ojo está funcionando realiza automáticamente. Esos procesos son el de acomodación
Entonces ya hemos dicho que la imagen del objeto entra por la córnea, atraviesa la pupila y llega al cristalino. Pues bien, en el cristalino la acomodación va a consistir en que el cristalino modifica su curvatura, tiene unos músculos que le permiten hacerse más grueso o más estrecho, de tal manera que según estén situados los objetos a mayor o menor distancia, estos objetos se enfocan correctamente sobre la retina. Si estamos viendo objetos a lo lejos, lo que hace el cristalino es hacerse más delgado. En cambio, cuando vemos objetos más cercanos, el cristalino se hace más abombado, más grueso. Y el otro de los procesos es el proceso de regulación de la cantidad de luz que entra dentro del ojo. Esto se hace por medio del iris, que lo que hace es abrir o cerrar la pupila en función de la intensidad de luz. Cuando está la pupila contraída, el iris ha aumentado su tamaño y entra menos luz, es cuando tenemos una intensidad de luz alta, y cuando está la pupila dilatada, lo que sucede es que el iris se hace más pequeño, aumenta la pupila y entra más cantidad de luz. El funcionamiento de la pupila y el iris sería similar al del diafragma de una cámara fotográfica, según la luz que necesite que entre. Bueno, para acabar este vídeo os conviene recordar cómo son y cómo funcionan el sentido de la vista y el sentido del oído.